6 de la mañana, 34 minutos. Saludamos al director ejecutivo de Fedesarrollo, el doctor Luis Fernando Mejía. Doctor Luis Fernando Mejía, ¿qué tal? Buenos días. Hola Luis Carlos, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un saludo muy especial para usted, la mesa y por supuesto para todos los oyentes. La noticia esta mañana es que el recaudo tributario volvió a retroceder en agosto. De acuerdo con cifras de la DIAN, la entidad recibió por concepto de impuestos 16 billones durante el mes, 30% menos de los 23 recaudados en agosto del año pasado. Doctor Mejía, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Pues mire, Luis Carlos, esto ratifica lo que ha sido una tendencia muy negativa del recaudo a lo largo de este año. Usted recordará que ya incluso en el mes de marzo y abril se estaban viendo unas cifras muy negativas en términos del recaudo tributario. Hay varios factores que están afectando naturalmente esa gestión de la DIAN. El primero, indudablemente, el ritmo de la actividad económica. Recordemos primero que el año pasado el crecimiento fue apenas el 0.6%, un estancamiento de la actividad productiva. Buena parte del pago del impuesto de renta de las empresas y de los hogares pues se refiere justamente al año gravable inmediatamente anterior. En la medida en que el crecimiento económico fue muy bajo, prácticamente cero, pues naturalmente eso también implica que las utilidades, los ingresos fueron bajos y eso disminuye el pago de renta para este año. Y a la par también las retenciones de renta pues no han tenido una dinámica muy grande este año, porque si bien el dato de julio, por ejemplo, fue bueno en materia de crecimiento, cuando usted mira el crecimiento del año completo, es decir, con corte a julio, los 7 primeros meses del año, pues el crecimiento ha estado también por debajo del 2%. Es decir, ha habido una leve recuperación de la actividad económica, pero todavía por debajo de ese crecimiento de largo plazo de la economía, y eso también disminuye la dinámica del recaudo. Cuando usted mira las cifras, Luis Carlos, en lo corrido del año hasta agosto, estamos hablando de una caída del recaudo del 9.6% frente al mismo periodo del año anterior. Hay que recordar también que el gobierno, a raíz de lo que había pasado en los primeros meses del año, había ajustado a la baja la meta del recaudo para este año, que es muy similar a la del año pasado, pero incluso con ese ajuste a la baja estamos hablando de un faltante de alrededor de los 6.6 billones de pesos. Es decir, que incluso con el ajuste que hizo el gobierno vamos a tener un faltante adicional, y eso tiene implicaciones naturalmente frente al presupuesto del próximo año. Doctor Mejía, estamos en temporada de declaración de renta y ya en agosto, pues que fueron los primeros que empezaron a declarar renta, parece que tiene que ver con que no solamente las empresas, no solamente por crecimiento, sino son las familias, las personas, quienes se han tenido que endeudar para pagar lo que le corresponde en la declaración de renta. ¿Cómo impacta esto? ¿Cómo entender la economía familiar de cara a esta caída en recaudo de impuestos de la DIAN? Pues Fernando, yo creo que al igual que las empresas, los hogares también se han visto afectados por el ritmo del crecimiento económico, porque recordemos que la fuente primordial de generación de empleo en cualquier economía, incluyendo la colombiana, es el crecimiento económico. El crecimiento, ratifico, el año pasado fue prácticamente nulo, 0.6%. Este año estamos con un crecimiento por debajo del 2%. Nuestro pronóstico desde Fedesarrollo, con base en los últimos datos, es que la economía va a crecer el 1.8%. Y cuando cae el ritmo de actividad económica, pues cae la generación de empleo. Eso se ha visto también. El desempleo en lo corrido de este año ha estado en el 10.5%, por encima del 10.2% del año pasado. Y eso pues también implica, por supuesto, que en el momento de declarar la renta, pues si los ingresos son relativamente más bajos, eso puede tener implicaciones en el recaudo observado. Así que estamos en una situación que ratifica la debilidad de la recuperación del crecimiento económico. Eso está teniendo implicaciones para el recaudo tributario, y esto también es muy importante para la discusión justamente del presupuesto para el próximo año. Ratifica un poco esos riesgos del financiamiento del presupuesto que hemos venido enfatizando desde ese desarrollo. Doctor Mejía, buenos días. Le saluda William Calderón. ¿Qué tanto puede ser que simplemente la gente ya físicamente no tiene con qué pagar más carga impositiva, más impuestos? ¿Podríamos estar llegando a esa situación y esto puede ser lo que explique esa baja en el recaudo? Pues William, mire, les cuento una teoría económica que muchas veces se ha visto también en la práctica. Una teoría económica llamada la curva de Laffer. La curva de Laffer lo que dice es que cuando hay niveles bajos de tributación, las tasas son bajitas, el recaudo es bajo.
En la medida en que usted empieza a aumentar las tasas de tributación, eso naturalmente aumenta el recaudo. Pero llega un momento en el cual las tasas de tributación son tan altas que los incentivos para la elusión tributaria se convierten pues realmente prácticamente inexorables, y eso implica que eventualmente puede caer el recaudo tributario. Yo creo que en algunos casos estamos viendo ya esos límites desde el punto de vista de la tributación. Me refiero en particular, por ejemplo, a la tributación para algunas empresas y algunos sectores. Solamente el impuesto de renta en Colombia, recordemos, es el cuarto más alto a nivel mundial, 35%, y adicionalmente hay otra serie de impuestos que se deben pagar. Y en el caso de las personas, se ha venido aumentando fuertemente la tributación de los ingresos medios y altos, e incluso en la nueva reforma el gobierno plantea subir aún más la tarifa máxima, que actualmente en Colombia está del 39% al 41%, que sería el más alto en todos los países grandes de América Latina. Eso implica entonces que esos incentivos a la elusión tributaria pues empiezan a ser un poquito más evidentes, y eventualmente también podrían estar detrás de algo de lo que está ocurriendo. Sin embargo, ratifico, William, lo más importante en este momento, creo yo, tiene que ver con la actividad económica, con la caída de la inversión, que completa ya prácticamente 1 año y medio, y que eso pues naturalmente es lo que está afectando a la baja ese recaudo que estamos viendo en este 2024. Doctor Mejía, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Para que haya una mejor dinámica económica, para reactivar la economía, se requiere también que las tasas bajen. Con unas tasas tan altas es muy difícil la reactivación de la economía, y hay un largo debate acerca de si la Junta del Banco de la República ha sido improvidente o si está afectando la recuperación económica manteniendo tasas que ya son mucho más altas del diferencial que históricamente había existido frente a inflación. Viene una nueva decisión de la Junta en los próximos días. El ministro de Hacienda ha pedido que se bajen 75 puntos básicos. ¿Qué cree usted que debería hacer la Junta del Banco de la República en su próxima reunión? Juan, tal vez primero un comentario frente a eso. Yo sí creo que hay un espacio adicional para que el Banco de la República acelere ese ritmo de reducción de las tasas de interés, y muy seguramente nosotros estimamos que en este mes de septiembre la Junta del Banco no reducirá en 50 puntos básicos, que ha sido el ritmo de reducción desde que el banco inició esa fase de estímulo a la economía, sino que eventualmente podría hacerlo en 75 puntos básicos. Nosotros creemos que la tasa de intervención al final de este año llegará al 8.75%, es decir, tendremos 3 reducciones adicionales en la tasa de intervención, y como usted bien lo dice, esto naturalmente podría incentivar el crecimiento del consumo y la inversión, porque al final de cuentas implica una disminución del costo del financiamiento. Así que yo estoy de acuerdo, hay que aumentar ese ritmo de reducción de las tasas, y eso va a ser importante para la recuperación. Pero también hay que decir que ese no es el único factor que está afectando la actividad económica, el crecimiento de la actividad productiva en el país. Ahí hay un tema muy importante que hemos ratificado desde desarrollo, que es la incertidumbre en la política económica, en las medidas y anuncios que ha hecho el gobierno nacional en ciertos sectores, que se convierte en una barrera para la expansión de la inversión productiva. Así que las tasas tendrán que bajar, y eso es muy importante. Sin tasas bajas es naturalmente difícil que se haga una recuperación de la actividad económica, pero no es el único factor. Hay factores de oferta, y la certidumbre en las reglas de juego es fundamental justamente en esa recuperación de la inversión y la actividad económica. 6:43 a.m. Una última pregunta, doctor Mejía. Usted menciona la curva de Laffer, que pues obviamente usted la describe muy bien. Es la teoría económica de Arthur Laffer, que expone que llega un momento máximo que los países resisten impuestos, y que de ahí en adelante, si siguen incrementándose los impuestos, empieza a caer el recaudo. Eso significa entonces que si hay otra reforma tributaria que aumente los impuestos, pues van a recaudar menos. Eso es lo que dice la curva de Laffer. Pues Carlos, es muy probable que la economía no soporte mucho más de aumentos en las cargas tributarias. No olvidemos que la reforma del 2021 y la del 2022 fueron muy duras con el aparato productivo, con las empresas, con algunos sectores en particular y con los hogares,
y lo que se puede hacer desde el punto de vista de aumentar aún más esa carga tributaria realmente va a ser muy marginal y podría justamente tener esos efectos de reducir el recaudo. Cuando usted aumenta mucho los impuestos, los incentivos para mover capitales, para tener mecanismos de elusión, pues claramente son más rentables y eso puede generar, digamos, caídas del recaudo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que la economía, ratifico Luis Carlos, no resiste más impuestos. Incluso nuestra visión sobre esto es que en un momento de recuperación, una nueva reforma tributaria puede echar al traste esa débil recuperación de la actividad productiva. Y más que aumentar los impuestos, hay que hacer énfasis, por un lado, en la eficiencia del gasto público, en asegurar que el gasto realmente impacte de forma positiva a la economía y a los hogares, por un lado, y por otro lado, a combatir la elusión y evasión tributaria, y no simplemente, como se dice coloquialmente, cazar en el zoológico, es decir, aumentar los impuestos a quienes ya pagan impuestos. 6 de la mañana, 45 minutos, es el director ejecutivo de Fedesarrollo. Me encanta eso de cazar en el zoológico, tiene usted toda la razón, cazar en el zoológico. Esa es la mejor imagen de lo que está pasando tributariamente en Colombia. Es el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. Gracias por darnos unos minutos, buen día. A ustedes por la invitación, Luis Carlos, que tengan un feliz martes, gracias. 6:45 en la FM. ¿Buscas una